Me voy a saltar muchas de estas cosas. Porque, sí, pero el texto se lo puse por usted, no por mí, si las cosas yo las... Pero en la prueba... No, lo que en la prueba, más que esto, es lo que yo le he dicho. Y me voy a saltar un par de cosas y le voy a explicar algo. Pero es que yo me acuerdo una vez en una solemne, una pregunta que no había dicho en el audio, te dijo, pero eso salía en el Power. Ya, pero ya. Una de cuántas, Javiera. ¿Cuántas solemnes ha tenido conmigo? 3 en el primer semestre, 2 en el segundo. Una pregunta. Y por eso, a los hombres los enjuician por una cosa. Si somos... Sí, puse una pregunta del PPT. Ya. Les voy a explicar algo. Tomen atención acá. Nosotros tenemos que hablar del primer y segundo molar. Los terceros molares no van a entrar. ¿Por qué? Porque el tercer molar tiene diferente anatomía. Entonces yo no puedo preguntarle una generalidad de un diente que puede tener 2 cúspides, 3, 4, 5 cúspides, puede tener una raíz, 2 raíces, 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cuántas raíces tiene el tercer molar? No. Entonces vamos a hablar del primero y segundo. El primer y segundo molar superior tienen 3 raíces. 3 raíces. 2 vestibulares y una palatina. Siendo la palatina la más larga, ¿ya? Siendo en el primer y segundo molar. Siendo la palatina la más larga. Eso es, todo lo que estoy hablando es lo importante y lo que tienen que saber. Las raíces. ¿Qué cosas son? Primer y segundo molar superior. Superior. Porque solo le voy a decir las diferencias, pero le voy a decir primero las generalidades y después las diferencias entre uno y otro, que son muy pocas. Primer y segundo molar tienen 3 raíces, 2 vestibulares y una palatina, ¿ya? Y aquí les voy a cambiar un pequeño concepto que yo les enseñé, pero se les tenía que enseñar de esa forma porque era más simple, y ahora se los voy a cambiar un poco, que para las solemnes tienen que responder como les voy a decir ahora. La raíz palatina es la más larga en el primer y segundo molar. Esto es la generalidad. Puede ser que estén funcionadas, que hagan esto. O puede ser que las 2 vestibulares estén funcionadas y la palatina. Pero la generalidad, 2 vestibulares y una palatina. ¿Claro? Esta es la mesovestibular, que es la que está más adelante, porque acá debería estar el premolar. Y esta es la distovestibular, porque acá debería estar el segundo molar. ¿Me van entendiendo? Sí. Ya. Y la palatina. ¿Quién inervaba el primer molar? El ASP, ¿cierto? Y la arteria lo mismo. Ya. Pero eso es mentira. Ahora voy al cambio. Pero tómenme atención. El cambio. ¿Lo irriga y lo inerva ASP? Sí. La arteria alveolar posterior superior y el nervio alveolar posterior superior. Sí. Pero no en su totalidad. No en la totalidad. Sino que ASP es la palatina y la distovestibular. La mesovestibular la inerva el mismo que los premolares, que es el ASM. ¿Claro? Sí. Entonces, desde ahora, la palatina de distovestibular está irrigada e inervada por ASP. Y sí, pero yo tenía que enseñarle primero lo básico, después le voy completando las cosas, así que uno primero aprende a caminar, después a trotar. En cambio, la mesovestibular está irrigada e inervada por la arteria y nervio ASM. ¿Claro? ¿Le queda claro? Esa es la diferencia. Entonces, en la prueba, ¿qué nervio a tener este diente? Son 2 nervios, 2 arterias. ¿Sí? Sí. Ya. 3 raíces. Los 2, el primer y segundo molar, tienen 4 cúspides. 4 cúspides. 1, 2, 3, 4. Siendo la cúspide más pequeña, esto es importante, siendo la más pequeña, la distopalatina. La distopalatina, ¿ya? La distopalatina. ¿Les queda claro? Sí. Ya. Vamos bien. Entonces les voy a explicar un par de cosas. Me voy a saltar un par de cosas que salen acá. Esto me lo voy a saltar. 3 raíces. A ver. Este diente. Si yo le sale un diente así en la solemne, porque ha salido, y viendo solo esto, ¿qué lado es este? Palatina. El palatino.
¿Qué cúspide? La dictopalatina. Entonces, ustedes, cuando les salga un diagrama, un dibujo, primero ubiquen, por eso yo digo la dictopalatina, por eso es importante saberla. Porque si me sale un dibujo acá y yo le pregunto, ¿qué lado es este? ¿O qué lado es el de allá? Yo ubico ya, esta es la más chica, porque está 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Digo, esta es la dictopalatina. Entonces, esto es distal, esto es palatino. ¿Y cuál será la cúspide más grande? ¿Cómo se llama esta? Mesopalatina. Entonces, la mesopalatina es la más grande en el primer y segundo molar. ¿Ya? Esta es dictopalatina. ¿Ah? Vestibular. Mesovestibular, dictovestibular. MB, DB. Estas dos son prácticamente equitativas. ¿Ya? Son casi del mismo tamaño. En el primer molar inferior hay cambios. No, ahí cambia. Estoy hablando solo de los superiores. Ahí serían como más En el equitativos. primer molar superior tiene 5 cúspides. Ah, ya. Estoy hablando primer y segundo superior, no tocado inferior. El inferior, sí. ¿Ya? Acá tiene dos fosas principales, una acá y otra acá. ¿Ya? Entonces, la mesiopalatina es la más grande, la dictopalatina más pequeña. ¿Claro? En los dos, en el primer y segundo molar. Entonces, les voy a explicar algo. Esto me lo voy a saltar. Quiero explicarle algo. Este es el segundo molar. Si se dan cuenta, también 3 raíces, dictovestibular, mesovestibular, palatina. Este es inervado y irrigado completo por ASP. Completo. Solo el primer molar es el que tiene 2. ¿Ya? Les voy a explicar. Ahí está, pero quiero explicárselo de otra forma. Miren. No sé si me sale. Espérense. Ya. ¿Profe, para la prueba pregunta directamente nomenclatura o es que el... Puede salir cualquier nomenclatura. No, yo generalmente no pongo primer molar superior, sino diente 1.6 o diente 3. Para poder responder la Sí. pregunta. ¿Ya? Entonces tienen que hacérsela. No les voy a preguntar por nomenclatura Palmer, Ay, pero la FDI guiada fomedificada, sí. ¿Ya? Entonces va a salir el diente 1.6, su cúspide más pequeña es, o el diente 3, su cúspide más pequeña. ya. Entonces, si no se la saben algunos, doctor, ¿cuál es el diente 3? A eso me refiero. Sí. Ya. Imagínense, esto es un diagrama, y con este diagrama pueden entender los dos dientes a la vez. Por eso me salté lo otro. 1.6 y 2.6. Esto de acá es esto. Tengo palatino, mesial, vestibular, distal. Este diagrama salió una vez en una solemne, pero sin letras. Entonces ustedes tienen que poner las letras. ¿Claro? Ya. Yo tengo una fosa ahí, principal. Y tengo un surco que va hacia vestibular. ¿Se acuerdan que los surcos hacia vestibular y hacia palatino continúan por la cara? En cambio, esto terminaba aquí porque aquí debería haber un rodete. Ya. ¿Profe, a qué se refiere con que continúan con la... Que este surco continúa hacia la cara vestibular. Pero acá tenemos un surco. ¿Ya? No llega un rodete. No hay rodetes. Ya. Ahí tengo otra fosa principal. Una distal. Dictopalatina. Ahí hay una mesovestibular. Y tengo eso. Esta es la cúspide más pequeña, ¿cierto? Dictopalatina. Acá tenemos la cúspide dictovestibular, mesovestibular y mesopalatina, que es la más voluminosa. ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar? Estoy hablando del primer molar, 1.6 y 2.6. Que entre las dos fosas, la mesovestibular y la dictopalatina, no hay un surco, sino que va a haber un pequeño aumento de volumen. Como imagínense si hay un valle y hay un cerro que las une. ¿Me van entendiendo? Sí. Ya. Ese aumento de volumen se llama apófisis oblicua. ¿Ya? O lo pueden encontrar con otro nombre como cresta oblicua o cresta adamantina. ¿Adamantina de qué era? De esmalte. Amelo o adamantina de esmalte. Pero el nombre correcto generalmente es apófisis oblicua. Entonces ahí no hay un surco, sino que hay un aumento de volumen que se encuentra entre la mesopalatina y la dictovestibular.
¿Les queda claro? ¿Sí, Renato? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ese es un detalle. En el segundo molar, prácticamente es lo mismo, pero no hay apófisis oblicua, sino que hay un surco que une las dos fosas. Esa es una diferencia. Entonces, el primer y segundo molar tienen dos diferencias generales. Una, que en el primero hay apófisis oblicua y en el segundo no hay. ¿Ya? Son tres, la irrigación y la inervación. Y la otra, en estructura, es eso. En la cara, tomen atención acá, en la unión de la cara mesial y palatina, hay un aumento de volumen, una estructura de aumento de volumen que está en la corona. Ese aumento de volumen que se encuentra en la corona, ¿cómo se llamaban? ¿Qué los pillé? No, los mamilones son esta zona de crecimiento. ¿Cómo se llamaban las pequeñas cúspides que se encontraban en la corona? Tubérculos. Bien, son tubérculos. Entonces, en el primer molar superior, en la unión de la cara mesial y palatina, se encuentra el tubérculo de Carabelli. De Carabelli. Y eso es importantísimo. Carabelli se escribe con B larga. Carabelli. Carabelli. Entonces, ¿dónde se encuentra el tubérculo de Carabelli? En la corona del primer molar superior, en la unión de la cara mesial y palatina. ¿Les queda claro? Entonces, tres diferencias entre el primer y segundo molar: la inervación y la irrigación, la apófisis oblicua y el tubérculo de Carabelli. ¿Les queda claro? La otra es igual, es decir, que estudiándose la diferencia pueden saber los dos dientes bien. Y eso es lo que me importa a mí que ustedes sepan. ¿Cuál es la cúspide más pequeña? Por eso cuando estén tallando dientes, no hagan una cruz, porque le quedan las cuatro cúspides del mismo tamaño. Y es un pequeño error que han tenido. Que traten de hacer eso. ¿Ya? Tubérculo de Carabelli. En cambio, el segundo molar es más pobre. No tiene tubérculo y no tiene apófisis oblicua, sino hay un surco. ¿Les queda claro? ¿Sí? Y eso es primer y segundo molar. Y eso es lo que tienen que saber de primer y segundo molar. ¿Cuántas raíces? ¿Cuál es la más larga? ¿Cómo está inervado y irrigado? ¿Dónde se encuentra el tubérculo de Carabelli? ¿Y cuál es la cúspide más pequeña? ¿Y cuál es la más voluminosa o más grande? Sofi. La raíz palatina es la más larga. La más larga. De los dos. En el primer premolar superior, ¿se acuerdan que tenía dos raíces? La palatina siempre es la más larga. Y cuando los dientes tienen dos raíces, siempre la raíz más larga es la palatina. Profe, entre la raíz, ya está la corona y acá está la raíz. Cuando uno está tallando y hace como los cortes de las raíces, más o menos, ¿cuánta es la proporción que uno tiene que dejar? Por ejemplo, que si uno ya tienes el diente, Levántese. Voy a quedar en vergüenza con mi dibujo, vos usted dibuja. No tanto. No, aquí no. Esto y esto, no, esto se llama, este pedazo, que entre el lac y esta zona, la zona donde disculpen la frase, donde se abre de pata el diente, esta zona se llama furca, para que sepan. Esa cosa tenía que decírselas, porque puede salir alguna pregunta. ¿Ya? Furca. Esta zona de aquí es la furca. La furca es la zona donde se dividen las raíces. Entonces, ¿qué diente de los que hemos visto tienen furca? El primer premolar superior, porque tiene dos raíces, ¿cierto? Y ahí esto también. Esta parte de acá, entre el lac y la furca, se llama tronco radicular. Tronco radicular. Y no hay una proporción. Hay uno que tiene la furca acá y hay otro que tiene la furca acá. Y dependiendo de dónde se dividen las raíces. No hay
no hay una proporción clara. Yo creo que ese tronco En la cintura del diente. El segundo premolar. Puede ver. Tiene que tener, aunque sea un poquito. Tiene que hacer un pequeño tronco. Tiene que haber un pequeño tronco, siempre. Profe, Tronco radicular. el segundo premolar superior tiene una o dos raíces. ¿Cuál? El segundo premolar. Una. De los premolares y anteriores, el único que tiene dos raíces es el premolar. Primer premolar. En la generalidad, hay laterales algunas veces que pueden tener dos raíces. Los incisivos inferiores algunas veces pueden tener dos raíces, pero son casos muy contados. Ustedes tienen que aprenderse la generalidad. Cuando sean más grandes, tercero y cuarto, van a saber las anormalidades. ¿Ya? ¿Les queda claro? Ya. El tercer molar, esto no lo ni siquiera grábenlo, no sé si canten mega en esto, pero el tercer molar es solo puede ser de distintas formas. Si se dan cuenta, no les voy a preguntar esto. Entonces, el tercer molar, ¿qué les puedo preguntar? La irrigación, la inervación, pero más que eso, y la edad de erupción que doy por hecho que la han estudiado. Eso, ese cuadro dije que eso lo tienen que aprender. Profe, la del Nether está bien. La del Nether está bien. La del Nether es la que pasó. La del Nether es la que estaba en la clase y estudiense esa. ¿Por qué? Porque hay otros libros que tienen una pequeña diferencia en la deducción. Entonces, cuando sea la pauta, y sobre todo ahora online, no va a dar la respuesta. Entonces, yo me voy a guiar por la que sale. ¿Ya? Profe, yo la uso bueno. Va a ser de la misma forma. Va a ser de la misma forma. No sé cuántas preguntas son porque me tienen que enviar la tabla. Y ahí empiezo. Pero yo creo que debería ser, si no me pudieran hacer 32. 32, 35. Pero va a ser online. Sí. La tercera, la recuperativa no sabemos. Pero yo creo que recuperativa ojalá nadie dé. Ojalá. Me gustaría que nadie dé recuperativa. ¿Ya? Ya. Acá tienen que tomar atención a una cosa. Déjenme ver si hice el diagrama, el dibujo o no. Y modo de universidad. Modo patal. No hice dibujo. No hice dibujo. ¿Aló? Va a estar grabado. Ya, chicos. Primer y segundo molar inferior, que son los dientes que nos faltan. Los dos tienen dos raíces. Una mesial y una distal. Una mesial y una distal. Si son inferiores, ¿cómo eran las raíces? ¿Eran ovaladas o más aplanadas en sentido? Más aplanadas en sentido horizontal. Así. Como una paleta de helado, solo lo ve por el lado. ¿Ya? Este es el lado mesial, este es el lado distal. La raíz, este es vestibular. Esta es una vista vestibular, esta es una vista lingual. La raíz mesial en los dos dientes, en el primer y segundo molar, es la más voluminosa. Importante. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes importante que yo le diga que la palatina en los molares superiores es la más larga? Por la fuerza. Y acá le diga que la mesial es la más voluminosa, porque ustedes cuando tengan que hacer una corona van a tener que meter un perno de fibra o un perno colado de metal. ¿Y usted en qué raíz cuál es la raíz de preferencia obviamente siempre? La mesial acá. Y en los molares, la palatina. Entonces, eso es para que sepan cuando lleguen a cuarto, y tengan que poner un perno de fibra, o un perno colado, o un perno metálico, tienen que siempre elegir la raíz más cotota. Y en la generalidad se pone acá en la mesial, y en los molares superiores se pone la palatina, a no ser que justo la palatina sea más corta, pero en general es la palatina. ¿Claro? Por eso hay que saber un poco de anatomía. ¿Cuál es el problema? La parte radicular son iguales los dos, pero en la parte coronal totalmente distintos. Nada que ver con los dos con sus hermanitos de arriba. Los de abajo son muy distintos. ¿Y qué pasa? El primer molar inferior tiene 5 cúspides. 5. 3 vestibulares. Y si se dan cuenta, 1, 2,
3. Por eso usted sé que este lado es vestibular. Y 2 linguales. Entonces tiene 1, 2, 3. 3 vestibulares. Y 2 linguales. ¿Ya? Mesio, ¿cómo se la puedo anotar acá? Para que lo anote en sus cuadernitos. Ahí está. Mesio vestibular. Esta viene siendo mesiovestibular. Disto vestibular. Esta disto vestibular. Esta se llama distal. ¿Ya? Distolingual, mesiolingual. ¿Les queda claro? Entonces tienen 5 cúspides. Siendo la más pequeña, ¿cuál? La distal. Esta es la más piñufla. ¿Ya? La más pequeña. ¿Claro? Y de acá, si este lado lo estamos dividiendo en 3, ¿cuáles serán las más grandes? Esta Mesiolingual. y esta. La disto. ¿Ya? Esas son las más grandes. Esas son las más voluminosas, pero prácticamente son casi del mismo tamaño. ¿Les queda claro? Entonces, tenemos 5 cúspides. Entonces, si ustedes tienen que hacer un diagrama, yo les digo, ya, nosotros tenemos el 1,6. Miren. Este es el 1,7, 1,6 y 1,7. El diagrama de esto sería así. ¿O no? Sí. Esto es mesial. En cambio, el diagrama de esto sería una H casi, ¿cierto? En cambio, abajo, si nosotros te ponemos el 2.6, el 4.6 y el 4.7, el 4.6 viene siendo como un niñito. Así me lo pasaron a mí. Es el diagrama. Y en cambio el 4.7 es el típico molar que una cruz. Este es el que uno generalmente dibuja, que tiene 4 cúspides. ¿Ya? Mesiovestibular, mesiolingual, distolingual, distovestibular. ¿Ya? Y acá, distal, distovestibular, mesiovestibular, mesiolingual, distolingual. ¿Claro? Entonces, esos son los diagramas. Entonces, si les sale un diagrama que es así, ya saben que eso es primer molar inferior. ¿Les queda claro? Si les sale una cruz, es segundo molar inferior. ¿Sí? Ya. Entonces seguimos. Si queda poquito. Pero último día que lo molesto. Ya. Entonces tenemos 5 cúspides. Más que, no es necesario saber qué trapecio escaleno ni nada. O sea, a mí lo que me importa es saber cuántos cúspides, cuál es la más pequeña, cuáles son las más voluminosas. Y ahí está. Esta es la vestibular. Entonces, si yo no le pusiera estas letras, yo le diría identifique el lado o identifique esta cúspide, ustedes saben que está la distal porque es la más pequeña. Entonces ya saben que este lado es distal. Y este lado vestibular porque tiene aquí 3 cúspides. ¿Les queda claro? Sí. Ya. Y esas son las cosas que tienen que saber. Y acá la raíz mesial es la más, ¿se dan cuenta que es la más voluminosa? La más larga. Lado vestibular, 1, 2, 3. Lado lingual, 1, 2. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que saber. No tanto que la forma, que acá, lo del texto, créanme que yo lo pongo para que ustedes solo lean, pero no es lo esencial. ¿Ya? Miren. ¿Qué cúspide es entonces? La distal. Y este lado es el lingual. Tiene 2 cúspides. Acá 1, 2, 3. Entonces le puede salir una imagen así una vez. En la prueba ha salido 5 dientes distintos. Dientes son todos. Porque la gente dice, dientes son estos, los de atrás son muelas. No, dientes son todos. Y salía solo esta vista, por ejemplo. Entonces sale, y 2 preguntas. A, B. Entonces la A, nombre la cúspide.
nombre la zona. Por eso ahora me acordé de decirle Furca, porque me acuerdo que esa vez no les dije a los alumnos cómo se llama esto y les puse, ¿cómo se llama esta zona? Imbécil. ¿Cómo se llama esta zona? Tronco radicular. ¿Ya? Y le pongo esta flecha, ¿cómo se llama esta cúspide? Distolingual. Esa es la distolingual, hay que dar vuelta y esto es mesolingual. Ya está la raíz mesial. Profe, pero el tronco es solo el medio. El tronco es desde el LAC hasta acá, no toda esta zona. Todo esto es el tronco, la cintura comisal. Y el cuello, entonces. No, pues el cuello es solo esta línea, esta parte de acá. El cuello es donde se produce la constricción. ¿Ya? Y esto de aquí se llama furca. ¿Hay furca ahí? El cuello es la zona y el lac, entonces sería. El LAC es la línea solamente, el cuello es la zona. ¿Ya? El LAC es como si tuviera un collar y el cuello es todo. Ay, que soy poeta. Profe, para el tallado, por ejemplo, mira el anterior. Como en las cúspides hay que hacerle como esas depresiones que tienen. Ojalá, pero a mí lo que más me importa es que las cúspides sean proporcionales. Referente al diente en realidad. ¿Ya? Ahí está lo mismo, si se dan cuenta, 3 cúspides y esta la distal. ¿Ya? Y me queda poco el segundo, y el segundo molar es la. El segundo molar es lo que hemos pasado siempre, 2 raíces, la mesial la más voluminosa, y tiene 4 cúspides. 4 cúspides, ¿ya? Ahí prácticamente dice de característica parecida a la pieza anterior, ¿ya? Pero tiene 4 cúspides, 2 vestibulares, 2 linguales. Esa es la gran diferencia. No hay tubérculo de Carabelli en los molares inferiores, no hay apófisis oblicua en los molares inferiores permanentes. ¿Qué raíz molar de la misma? ¿Ah? La raíz molar igual. La mesial, ¿ya? Y acá prácticamente lo mismo. Las cúspides prácticamente son casi todas del mismo tamaño, no hay una que sea más voluminosa que otra. Muchas veces, generalmente, la mesovestibular es un poco más voluminosa, pero prácticamente son casi del mismo tamaño, ¿ya? Y eso, pues, niños, no hay mucho más que decir. Si yo le pongo esta imagen, ¿qué diente es ese? Segundo molar inferior. Y el Primer molar inferior. No, pero número. 4.6 y 4.7. ¿O no? No, 3.6 y 3.7. No, Ah, pero. ahí donde fallan. Ahí donde fallan. ¿Por qué? Porque tal vez, que no soy tan. Porque usted tiene que pensar hacia dónde va mi arco. El arco es todo, ¿ya? El arco no va así, sino el arco va así. Porque piensen, 1, 2, 3. Esto es vestibular. Sí. Esto es lingual. Entonces, como estar viendo al sujeto así. Ah, entonces. Mi arco va así. Este es el lado izquierdo. Sí. 3.6, 3.7. Entonces, ¿puede salir una imagen? Todavía no aprendo cómo subirla, pero voy a aprender a cómo subirla. Y le puedo poner aquí un punto. ¿Qué cúspide está? Mesio Mesolingual. ¿Ya? O le puedo poner qué diente es y te hubieran respondido a lo mejor 4.6, 4.7, porque es lo que están acostumbrados. Pero no, 3.6, 3.7. Entonces siempre piensen, dibujen o piénsenlo. Y como tienen online pueden tener el papel, el compañerito al lado y todo, y decir, ¿ya qué lado es este? Vestibular. Entonces mi arco va así. 1, 2, 3. Esa era distinta. Esta es la distal. ¿Ya? ¿Queda claro? Eso, el lunes vamos a ver radiografías, un par, porque quiero que necesito que sepan. Ah, y temporales, pero temporales súper corto, porque hay que saber un pequeño. De verdad que es muy corto. ¿Ya? ¿Qué más? Los terceros molares inferiores pasa lo mismo. Hay diferentes formas. Entonces no le. Claro, esto no lo tienen que saber. Y eso.